Sobre el tema de hoy, seguramente las preguntas van a ir relacionadas con el indigenismo. Y hemos explicado en clase que este es un problema que se arrastra desde la etapa colonial de nuestra historia, ¿no? Un problema no resuelto, una situación que hasta el día de hoy no encuentra solución, que es la de integrar, incorporar al país a las naciones originarias prehispánicas de estas tierras, ¿no? Entonces, por si acaso, vamos a abundar en detalle sobre este tema. En la separata hay ciertas nociones que tienen que ser enriquecidas por la explicación del profesor. Y como tal, luego tenemos un cuestionario, el cual seguramente va a ser materia de interrogación de los estudiantes que ingresen a esta tutoría, ¿no? En esta tutoría pensamos nosotros que vamos a resolver ciertas interrogantes, ciertas preocupaciones que tiene el lector de la separata. Para un postulante, quedar claro los conceptos respecto a lo que es y lo que no es indigenismo. Por ejemplo, estamos pensando en una diferencia que tenemos que hacer sobre indigenismo o no indigenismo. La diferencia que tenemos que hacer es respecto a lo que es la literatura del indio en general y el indigenismo en particular, ¿no? El indigenismo en particular, por ejemplo, es una corriente literaria propia del siglo XX. En el siglo XIX hay una aproximación al tema. ¿Cuándo nace esta preocupación sobre el tema? Nace después de la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico. ¿Cómo se llamó esa etapa? Se llama la etapa de la reconstrucción nacional. Durante la etapa de la reconstrucción nacional abundaron tesis y preocupaciones respecto al problema del indio, ¿no? Uno de los pensadores de mayor calidad y categoría en ese momento ha sido don Manuel González Prada. Manuel González Prada es uno de los teóricos del problema del indigenismo. Y ahí encontramos una explicación. Manuel González Prada ha producido Páginas Libres, ha producido Horas de Lucha, ha producido una serie de poemarios que tienen que ver mucho con el cosmopolitismo en literatura, pero González Prada, en cuanto a la aproximación al tema del indio, ha sido muy directo, muy franco y muy crudo en su crítica mordaz al Estado y sobre todo a la clase de país que tenemos. Como sabemos, González Prada ha sido bastante radical en sus explicaciones. Hay un artículo al cual nos vamos a remontar que se llama Nuestros Indios, de Manuel González Prada, donde está registrado ese artículo en su libro Horas de Lucha. En Horas de Lucha, nuestros estudiantes pueden encontrar el artículo Nuestros Indios. ¿Cuántas páginas tendrá? 4 páginas escasamente. En esas 4 páginas brevísimas, ¿no?, abusando un poco de lo que es la capacidad de síntesis que tuvo don Manuel González Prada, explica cuál es el problema básico del indio y cuál es la solución que él sugiere. ¿Qué solución sugiere don Manuel González Prada? Según dicen algunos tratadistas, González Prada sugiere la solución pedagógica local, lo cual no es cierto. No es cierto. La solución pedagógica nunca estuvo en la agenda de Manuel González Prada. Algunos aventureros leyeron el discurso del Teatro Politeama y creen que ahí está la solución pedagógica al problema del indio. No es cierto, eso se llama falta de capacidad lectora, ¿no? Falta de interpretación de la lectura que se lee, ¿no? Entonces estamos hablando de profesionales que no han entendido el problema. El estudiante preuniversitario recién se aproxima a esto. En cambio, si lee el artículo Nuestros Indios, se va a dar cuenta que González Prada sugiere la solución económica del problema del indio. ¿Cuál es la solución económica? La propiedad de la tierra. La propiedad del medio de producción principal en el campo, que es la tierra. Y como todos sabemos, el indio fue despojado de la tierra, ¿no? Entonces, la historia de la República del Perú
Es una historia del despojo del indio después de la colonia. Entonces, las grandes haciendas en el Perú se constituyeron en torno al despojo que se hizo de las tierras de las comunidades. Y bueno, ahí surgieron las grandes propiedades agrícolas de los terratenientes, de lo que se llama gamonales, ¿no? Entonces, cuando comienza la preocupación sobre el problema del indio, después de la derrota de la guerra con Chile, concurre el pensamiento de González Prada, junto con la preocupación de numerosas autoras del realismo peruano. Por ejemplo, estamos hablando de Clorinda Mato de Turner, ¿no? De Mercedes Cabello de Carbonera. Preocupémonos en este caso por Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner produce una novela que ustedes conocen que es Ave sin nido. Ave sin nido es una novela que realmente carece de muchas virtudes que debió tener una novela para ser amena. Le falta amenidad, le falta detalles de construcción literaria. Pero es la primera novela que pone énfasis en el abuso que se comete contra el indio. Entonces, esa es la virtud que tiene la novela de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Que denuncia el problema del indio, denuncia los abusos contra el indio en plena república y que arrastramos rezagos de la colonia. En este caso, los notables son los terratenientes y también la gente que está al servicio de los terratenientes, el juez, el fiscal, el gobernador, quien más, el policía o gendarme también. Entonces, eso que componen los notables significa eh, los personajes que ejercen la opresión sobre el indio en general. En los pueblos andinos, eso es lo que se repetía constantemente. Pero además tenemos que agregarle la presencia de la iglesia entre los opresores. La iglesia se encarga del trabajo ideológico. Si los notables tienen agentes de la policía que se encargan de poner la fuerza, la iglesia se encarga del trabajo ideológico. Desde la conquista, la iglesia se ha encargado de, digamos, domesticar al indio, ¿no? De acuerdo a una religiosidad que le promete la salvación de la vida eterna y que también, podríamos decir, le sugiere resignación ante los sufrimientos en esta vida. Entonces, eso, por supuesto, que no es, digamos, demostrable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que la iglesia es muy criticada en la novela de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Es muy criticada y se responsabiliza a los curas por delitos de violación de menores, también por los delitos de seducción de mujeres casadas o incluso solteras, y también de producir hijos sin padres, ¿no? Hijos sin padre que se le pueda señalar, ¿no? Entonces, Florinda Mato de Turner, a través de la novela Ave sin nido, hace un juicio muy lapidario contra la iglesia. Por eso es una novela anticlerical. Anteriormente a Florinda Mato de Turner, quien comenzó con esta crítica fue Narciso Aristegui, el primer novelista romántico peruano, con la primera novela romántica peruana que se llamó El Padre Orán. Aristegui, antes que Clorinda, ¿no? Se refirió también a los abusos cometidos por la iglesia en los pueblos serranos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, podemos decir que en el siglo XIX se culmina no solamente con una derrota frente a Chile, sino con una gran preocupación respecto a lo que debe ser el indio en la sociedad peruana. Y bueno, eh, ¿cómo podemos clasificar la novela Ave sin nido? Ave sin nido no es una novela indigenista, de tal manera que si te preguntan en un examen de admisión, ¿es la novela Ave sin nido una novela indigenista? La respuesta es no, porque el indigenismo es un fenómeno del siglo XX. En cambio, la preocupación por el indio del siglo XIX encaja en lo que llamamos indianismo. El indianismo es filantrópico, el indianismo sugiere una solución paternalista y protectora sobre el indio, ¿no? Al indio hay que protegerlo, al indio hay que tutelarlo como si fuera un hijo, ¿no? Pero de ninguna manera sugiere un cambio de estructuras, ¿no? Falta un gran cambio ahí, que los cambios que propone Clorinda Mato de Turner son cambios en la esfera
política, pero no en la esfera económica. Recuerden que acabo de decir, Manuel González Prada dice, la solución al problema del indio es económica, no es pedagógica, no es porque no sabe leer ni escribir, sino que si le enseñan a leer y escribir al indio, va a ser solamente un esclavo ilustrado, ¿no? Entonces, en el caso de Clorinda Mato de Turner, sugiere reformas, pero no sugiere cambios sustanciales en la estructura del Estado, ni tampoco de la economía peruana. Entonces, eso se llama indianismo y no indigenismo. El indianismo de Clorinda Mato de Turner abrió las puertas para que surgiera en el siglo siguiente el indigenismo, ¿correcto? Entonces es, digamos, una etapa previa al indigenismo. Cuando llega el indigenismo, ya estamos hablando de las primeras 2 décadas, ¿no?, del siglo XX. Tenemos a un señor llamado López Albújar, autor de Cuentos Andinos, ¿no? Así se llamaba su volumen, Cuentos Andinos. Y ahí recordamos los cuentos, por ejemplo, Ushananhampi, que es un cuento sobre un linchamiento. Recordamos El Campeón de la Muerte, que es un cuento sobre eh, un sicario andino que se gana la vida asesinando por encargo, ¿no? Entonces, El Campeón de la Muerte es un cuento casi cinematográfico. Pero recordemos quién es Enrique López Albújar. Enrique López Albújar es un juez que trabaja 20 años en Huánuco, pero él no es de Huánuco ni tampoco de la sierra. Es un ciudadano peruano nacido en Lambayeque. Lambayeque es la costa. Por lo tanto, la mirada de Enrique López Albújar es una mirada externa al problema del indio. Y en ese tiempo, cuando surge este primer indigenismo, hay ideólogos y también hay pensadores que influencian en la corriente indigenista. Primeramente, ya hemos dicho don Manuel González Prada y hemos dicho la obra Nuestros Indios, que sugiero que la lean, ¿no? Y en segundo lugar, el aporte de la Mauta José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos. Prácticamente los 7 ensayos están dedicados al tema que estamos explicando. Pero el séptimo ensayo se llama El proceso de la literatura. En el proceso de la literatura vemos que Mariátegui distingue lo que es indigenismo y lo que no es indigenismo. Mariátegui explica en el séptimo ensayo, en el último ensayo, explica qué cosa es indigenismo, en qué consiste el indigenismo. El indigenismo es efectivamente una literatura sobre el indio, ¿correcto? Pero propone un cambio social de estructuras y propone una crítica estructural a la sociedad peruana, ¿no? Pero además de eso, debemos decir lo siguiente, Mariátegui la distingue esta corriente indigenista de lo que podría llamarse literatura indígena. Literatura indígena es la literatura que los indios pueden hacer directamente, ¿no? Esa es literatura indígena. Pero literatura indigenista es una literatura criolla mestiza sobre el indio. Es una mirada criolla mestiza sobre el problema del indio. Por lo tanto, el indigenismo no deja de ser exterior al mundo del indio, ¿no? Pero dice Mariátegui algo más en el séptimo ensayo. El indigenismo tiene que ir de la mano con un proceso de cambios estructurales, con un proceso de cambios sociales, políticos y económicos. De otra manera, solamente sería algo más de literatura y punto. Entonces, el indigenismo no solamente es literario, el indigenismo es una propuesta política. Entonces, luego vienen los grandes cambios económicos que sucedieron en la sociedad peruana y particularmente en el mundo andino. En el mundo andino las cosas empiezan a cambiar por el impacto que produce el capitalismo al insertarse en el campo. Una de las maneras como se inserta el capitalismo en el campo es con la minería. Surge la minería. Donde entra la mina hay salario. Donde entra la mina se agiliza el comercio. Entonces, donde entra la mina abunda la oferta de trabajo. ¿Y quiénes son los mineros? Son también indígenas. Entonces, otra forma en que se inserta el capitalismo en el campo es a través del comercio. Y la tercera es a través de la industria. Entonces, el capitalismo comienza a incorporarse al campo y el campo cambia estructuralmente. Entonces, nace de ahí una nueva literatura sobre el indio. ¿Cómo se llama esa tercera etapa? Se llama el neoindigenismo.
una nueva mirada sobre el problema del indio. ¿Y por qué nueva mirada? Porque los autores que vamos a citar ahora son autores que son parte del problema que estamos analizando. O sea, ya no es una mirada desde afuera, es una mirada desde adentro del problema, porque los autores están directamente involucrados en el problema principal del campo, la lucha por la tierra, la lucha por la propiedad de la tierra. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí surgen tres grandes nombres que vamos a enumerar. Ciro Alegría, Sierra Norte. José María Arguedas, Sierra Sur. Y en tercer lugar, Manuel Escorza, que se refiere a la Sierra Central. Ciro Alegría no te produce una literatura en quechua porque en la Sierra Norte no se habla quechua hace siglos, salvo en Ancash, pero Ancash no la sumo a la Sierra Norte porque Ancash es digamos, es un proceso cultural especial. Lo digo porque si vamos a Ancash hay un quechua hermoso que se habla en Ancash, pero que a la vez es el quechua más antiguo que podemos encontrar en uso en el Perú, ¿no? Entonces, en la Sierra de Ancash sí se habla quechua, pero en la Sierra de la Libertad, de Lambayeque, en la Sierra de Cajamarca, en la Sierra del Alto Piura, no se habla quechua hace siglos. Entonces, nuestro querido autor Ciro Alegría no necesitaba hablar quechua para narrar el problema del indio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado tienes a José María Arguedas, que es el narrador de la Sierra Sur, ¿no? Él sí entiende perfectamente el quechua. Es más, es un traductor de obras en quechua al castellano. Arguedas que estudió en San Marcos antropología, y como buen antropólogo que ha sido, sabe investigar el tema del indio, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias sociales. Pero luego Arguedas es un narrador bilingüe, que trata de acercar a los hablantes de castellano con los hablantes de quechua. Y también trata de acercarse al mundo bilingüe de las ciudades y el campo del sur peruano. Y Manuel Escorza ya nos habla de una sierra más bilingüe, que es la Sierra Central, en la cual se producen las tomas de tierra de la década del 50. Entonces, las 5 novelas de Manuel Escorza están referidas a las tomas de tierra de la década del 50. Entonces, hemos dicho los tres autores principales del neoindigenismo, de los cuales vamos a hablar dentro de un rato. Eh, Ariana Jimena, ¿tienes alguna pregunta respecto a lo que hemos estado hablando o a la clase de hoy? ¿Qué me dice? Ariana Jimena de la Cruz, ¿alguna pregunta? Daniela Stephanie, ¿alguna pregunta? Sí, profe, quería que me explique sobre las características del vanguardismo. Ah, el vanguardismo. Ya, lógicamente, el vanguardismo podemos explicarlo en el sentido que no es un movimiento, sino un conjunto de movimientos surgidos a inicios del siglo XX, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades que tiene el vanguardismo? La primera es que renuncia a la estética del siglo XIX. O sea, el arte del siglo XIX le parece no solamente anticuado, sino le parece que ya es inútil totalmente. Luego acusa, denuncia la decadencia moral e ideológica de Europa. Europa ha decaído moralmente, ideológicamente y éticamente. El vanguardismo se convierte en una crítica a la Primera Guerra Mundial y sobre todo va a criticar que el continente que se precia de ser el más culto del mundo es el continente más salvaje, que ha perpetrado una guerra mundial, ¿ya? Entonces, el vanguardismo va a buscar negar la estética anterior. ¿Mm? Esa es una característica. En segundo lugar, va a buscar negar el universo ideológico anterior. El vanguardismo va a tratar de transformar las formas de expresión artísticas y crear nuevas formas de expresión artísticas. Por ejemplo, crear nuevos lenguajes en literatura, nuevas formas de representación en el arte pictórico y escultórico. ¿Mm?
Entonces, el vanguardismo revoluciona la forma artística en todas las artes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el vanguardismo también propone una nueva reflexión sobre el arte y la literatura en todo el mundo europeo. Y también eso salta a América, a las Américas, América del Norte, América del Sur, América Central, son impactadas por el vanguardismo europeo, ¿no? Y el vanguardismo, como es un conjunto de tendencias, lo que las va a hermanar a todas ellas es ciertas características comunes. Por ejemplo, los vanguardistas constituyen grandes grupos de intelectuales que son, digamos, manejados como si fueran partidos. Entonces el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo son movimientos grupales donde se agrupan muchos artistas y escritores. Ojo. ¿Y por qué se agrupan? ¿Bajo qué se agrupan? Bajo un mismo mensaje. Y ese mensaje lo dan a través de un manifiesto vanguardista. Entonces existe el manifiesto futurista, existe el manifiesto dadaísta, existe el manifiesto surrealista y todos los sismos del vanguardismo, el manifiesto cubista, etcétera, ¿no? Van a tener un acta, un acta de fundación. Esa acta de fundación se llama manifiesto, ¿no? Y los grupos se constituyen como si fueran un conjunto militar, ¿no? En el cual los artistas acatan lo que dice el grupo, ¿no? Y sesionan como si fueran un partido político. Entonces los vanguardismos van a ser fenómenos grupales y también que tienen una ideología de por medio cada uno. Por ejemplo, el dadaísmo habla del absurdo. El absurdo niega la razón. Entonces todo arte tiene que demostrarse al mismo tiempo absurdo, ¿no? El dadaísmo, ¿qué es lo que niega? Niega la moral, la hipocresía, la inmoralidad y la hipocresía de la burguesía de su época, ¿no? Pero no todos los dadaístas se quedaron ahí. Luego el futurismo, ¿a qué apuesta? Al futuro, como dice su nombre, ¿no? Pero trata de elogiar la tecnología de su época, ¿no? Hacer poemas a las máquinas, a la motocicleta, al automóvil, hacer una poesía al avión, al ascensor, otra poesía, y así sucesivamente. Es típico de los futuristas. El dadaísmo nació en Suiza, el futurismo nace en Italia y el surrealismo nace en Francia. ¿Qué intenta hacer el surrealismo? Buscar las raíces más profundas de la realidad, la superrealidad. Por eso se habla de surrealismo o superrealismo, ¿no? Entonces, los surrealistas han sido el grupo más grande, más extenso y más duradero de los vanguardistas, ¿no? Entonces hay un manifiesto firmado por quién, por André Breton, que es el fundador del surrealismo en Francia. El surrealismo nace en Francia, tiene un fundador, se llama André Breton. ¿Y de qué medio se va a auxiliar? De la economía política y del psicoanálisis. Por la economía política reciben la influencia de Carlos Marx y por el psicoanálisis reciben la influencia ¿de quién? De Freud, ¿no es cierto? Entonces el surrealismo va a valorar mucho el mundo de los sueños, el subconsciente o extraconsciente, ¿no? La libido, todo lo que maneja Freud como conocimientos de su corriente en psicología, ¿no? Luego, tenemos que decirlo, el vanguardismo va a durar hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Está entre guerras. El auge del vanguardismo viene entre las dos guerras mundiales. Esa también es otra característica, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta. Dime si no para responder otra pregunta. Sí, profesor. ¿Y el vanguardismo en Perú se desarrolló con el regionalismo? No, vamos a ver el vanguardismo peruano, lo voy a explicar. El vanguardismo peruano tuvo un gran grupo que se llamó la lírica vanguardista peruana. Ahí tienen, por ejemplo, a Martín Adán. Martín Adán produce La Casa de Cartón, que es una novela vanguardista, ¿no? Esa novela vanguardista está escrita en prosa poética.
Escribe poemas hermosos, poema de la Rosa de la Espinela, también tenemos La mano desasida, es otro poema de Martín Adán. Luego tienes a Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat produce 5 metros de poemas. Así altera la forma del libro. Hace una sábana de 5 metros de papel en la cual están escritos todos sus poemas y lo publica así. Luego tienes a Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo es un poeta arequipeño que pasó por todos los vanguardismos, pero principalmente pasó por el futurismo y luego recargó en el surrealismo. Alberto Hidalgo hace un poemario que se llama Química del Espíritu. Ya tenemos tres entonces, ¿no? Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat y Alberto Hidalgo, entre muchos otros vanguardistas que no estoy nombrando, ¿no? Pero luego viene lo que tú quieres saber. Lo que tú quieres saber es el tema de las regiones, del regionalismo y del vanguardismo. En realidad aparece un vanguardismo indigenista. Y ese vanguardismo indigenista no fue regionalista precisamente, pero apareció en una región del Perú, Puno. ¿Cómo se llamó su mayor representante? Gamaliel Churata, puneño. Fue su principal obra? El pez de oro. El pez de oro es la única novela indigenista vanguardista del Perú. Churata era un intelectual puneño y crea un grupo cultural vanguardista que se llamó el Grupo Orcopata, ¿no? En el cual confluyen los jóvenes intelectuales de Puno. Y en Puno tenían una gran cultura literaria. ¿Por qué motivo? Porque a Puno llegaban los libros antes que a Lima. ¿Por dónde llegaban los libros antes que a Lima? Vía Argentina, Bolivia, ¿no? Por el tren que venía desde el Atlántico hasta el lago Titicaca. Entonces, los mejores libros de Europa primero llegaban a Puno antes que a Lima. Para llegar a Lima daban la vuelta por la Antártida, por el sur de Chile, ¿no es cierto? Y luego tenían que subir hacia el norte, la vuelta al mundo en 80 días. Y en cambio, los puneños recibían con mayor facilidad las lecturas más avanzadas de Europa. Entonces, ahí tienes, digamos, un tema que tiene que ver con las regiones y con el vanguardismo. Pero no hay regionalismo en el vanguardismo. Ojo. Luego, el vanguardismo político. Aya La Torre produce ensayos. José Carlos Mariátegui produce ensayos. Pero quien más trata del vanguardismo en sus ensayos es José Carlos Mariátegui. La particularidad es que los dos son provincianos. Aya La Torre es trujillano y Mariátegui es moquegua. Y los dos contribuyen a el desarrollo de el vanguardismo político a través del ensayo. Por ejemplo, si quiero estudiar el vanguardismo, lo mejor que podría hacer es buscarme un libro de Mariátegui que se llama El artista y la época. Y ahí encuentro artículos de Mariátegui que me enseñan cómo era el vanguardismo en su época, ¿no? Entonces, por ahí entra la provincia a tallar, ¿no? Por ahí entran las regiones a la literatura. Pero el regionalismo es otro fenómeno literario diferente. ¿Mm? Apareció el regionalismo en toda América Latina. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, es una novela regionalista venezolana. Rómulo Gallegos es un autor venezolano. Pero el regionalismo no necesariamente es vanguardista. Ojo, es sencillamente regionalismo. Bien, ¿qué otra pregunta tienes, Daniela? Sobre César Vallejo, ¿cómo utilizó el verso libre? Bueno, en realidad Vallejo no siempre ha practicado el verso libre. Vallejo ha tenido varias etapas en las cuales ha ido desarrollándose. Por ejemplo, Vallejo produce Los Heraldos Negros en 1919, no 1918, por favor. Es un error. Vallejo publica Los Heraldos Negros en 1919. En Los Heraldos Negros que podemos encontrar hay una influencia posmodernista. Y los posmodernos
no necesariamente practicaban el verso libre, sino también practicaban la rima consonante. Y en Vallejo, en su primera etapa, él combina versos libres con rima consonante. Entonces, hay versos con rima consonante y hay otros versos con rima asonante. Pero Vallejo reproduce un esquema de poesía en su primer poemario. ¿Cómo se llama eso? El soneto. Dos cuartetos y dos tercetos. ¿Ya? Entonces, hay sonetos escritos por Vallejo en los Heraldos Negros. Y eso no es precisamente verso libre, es la negación del verso libre. El soneto no le da libertad al poeta para hacer los versos como le dé la gana, sino que sigue una pauta repetitiva. Entonces, en el primer poemario de Vallejo no hay precisamente versos libres. ¿Cuándo podemos hablar de versos libres? Con Trilce, que es su segundo poemario, publicado en 1922. Como Vallejo hace la mayoría de este poemario en la cárcel, porque fue metido en la cárcel 121 días, en la prisión de máxima seguridad de Trujillo, Vallejo escribe no solamente con amargura, sino con desilusión del mundo y patea el tablero de la literatura, del lenguaje, del idioma, de la ortografía. Vallejo rompe las reglas ortográficas en Trilce. Vallejo rompe con la sintaxis en Trilce. Trilce es un poemario de ruptura con las normas tradicionales de la literatura. Y por eso los expertos le van a poner que es la etapa vanguardista de Vallejo. En cambio, luego viene la tercera etapa, que es la etapa marxista de Vallejo, cuando Vallejo ya profesa, digamos, una militancia marxista en Europa. Vallejo crea nuevas formas de verso libre. ¿Dónde están esos versos libres? En Poemas Humanos y en su último poemario, España aparta de mí este cáliz. En esos dos últimos poemarios que son publicados post-mortem, se nota que Vallejo hace versos libres y que Vallejo no tiene por qué obedecer a una fórmula única para hacer sus versos, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, profesor, ¿me podría hablar sobre los heraldos negros? Claro, Los Heraldos Negros como libro o como poema, Ay, como libro. como libro, correcto. Los Heraldos Negros es un libro que tiene 69 poemas, ¿correcto? Entonces, de los cuales solamente uno lo enseñan en el colegio, que es el primer poema, que es el que le da título a la obra, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes que son como el odio de Dios, como centellos, la resaca de todos los sufridos en posar en el alma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro del poemario abundan poemas que se refieren también a la muerte. El poemario Los Heraldos Negros es un poemario prácticamente dedicado a la fatalidad de la muerte. ¿Por qué motivo? Porque a César Vallejo se le ha muerto su hermano Miguel en 1915. En 1916 se muere su amada María Rosa Sandoval, ¿no? Entonces son dos muertes las cuales tienen que realmente preocupar al poeta, ¿no? Son dos muertes muy dolorosas, además. En Los Heraldos Negros te vas a encontrar con un poema que se llama Los Dados Eternos. Los Dados Eternos es un poema en el cual Vallejo desafía a Dios, ¿no? Al preguntarle sobre la muerte. Y le dice a Dios, ¿no? Dios mío, si tú hubieras sabido ser hombre, hoy sabrías ser Dios. Tú no tienes Marías que se van, le dice. Entonces ahí estamos viendo algo en Vallejo. Vallejo, que había sido sumamente católico, en este poemario, en este primer poemario, está evidenciando un cuestionamiento a su religión, porque ningún católico le va a decir a Dios, si tú hubieras sabido ser hombre, hoy sabrías ser Dios.
Pero cuando dice tú no tienes Marías que se van, se refiere a María Rosa Sandoval, ¿no? Su amada, que ha muerto de tuberculosis. Pero en el interín que se iba a publicar Los Heraldos Negros entre 1918 y 1919, muere la madre de Vallejo. Y él parece que tuvo tiempo de anotar dos versos, no dos poemas, sino dos versos, dos líneas, ¿no? A uno de sus poemas, ¿no? De Los Heraldos Negros, donde hace mención a la muerte de la madre. Entonces, obviamente, vuelvo a repetir, es un poemario donde el poeta reflexiona sobre la fatalidad de la muerte, lamenta que la muerte sea un hecho fatal e irreversible. Pero además el poeta está enfrentando su natal catolicismo con su naciente materialismo, porque él ha comenzado a desconfiar de su propia religión, porque en ese poemario confronta, vuelvo a repetir, la religión que aprendió de sus padres con lo que está aprendiendo a través de los estudios. La ilustración que tiene en ciencias naturales, por ejemplo, lo obligan a cuestionar su religiosidad. Y eso se ve en el poemario Los Heraldos Negros, ¿no? Algo más de Los Heraldos Negros. Muchos poemas que tiene son poemas en versos libres y otros son sonetos. Hay muchos sonetos. Así como él desafía a Dios en Los Dados Eternos, él tiene otro poema que está dirigido a Dios, que se llama Dios justamente. Entonces, del poemario Los Heraldos Negros hay varios capítulos de poemas, ¿no? Hay de la tierra, por ejemplo, plafones ágiles, ¿qué más? Eh, Guaco, ¿no? Y otros más, que son libros de poemas dentro del libro, ¿no? Entonces, Los Heraldos Negros forma parte de la etapa postmodernista de César Vallejo. Eso es lo que te podría decir a grandes rasgos sobre Los Heraldos Negros. ¿Qué te parece a ti? Sí, profesor, ¿me podría hablar sobre poemas humanos? Ya, Poemas Humanos es un poemario ya de la etapa madura del poeta César Vallejo. Poemas Humanos tiene como principal contenido reflexiones sobre la lucha de clases, ¿no? Reflexiones sobre lo que es también la esencia del ser humano, si el ser humano realmente es cuerpo y materia solamente. Es el poeta del cuerpo, César Vallejo, y también el poeta del trabajo, porque elogia el cuerpo humano, lo cual no hacía casi ningún poeta, elogia el trabajo manual, lo cual tampoco hacía casi ningún poeta, porque Vallejo tiene un aprendizaje sobre el cuerpo. Ha estudiado un año de medicina en la Universidad de San Marcos y de ahí sale para Vallejo el lenguaje de la anatomía. Entonces, en Poemas Humanos encontramos muchos poemas que tienen referencias aparte del cuerpo, ¿no? Y también hereda de ese primer año de medicina el lenguaje de la botánica y de la zoología. O sea, el lenguaje de las ciencias naturales está en Poemas Humanos presente, ¿no? Y en Poemas Humanos también está presente cosa, el elogio del trabajo, que muy pocos poetas elogiaban el trabajo porque para los poetas de Europa eran enemigos prácticamente el trabajo. Sin embargo, en el caso de Vallejo, él proletariamente, socialistamente valora el trabajo. Entonces, es un poemario que se escribió en Europa durante el exilio o autoexilio que practicó César Vallejo, porque no podía regresar a su país, si no le iban a meter preso por segunda vez, ¿no? Entonces es un poemario, digamos, de aguda reflexión sociológica incluso, ¿no?
Bien, eso es lo que sabemos de Poemas Humanos. Hay más noticias sobre eso, hay más detalles de Poemas Humanos, pero creo que para esta etapa está bien, ¿no? Lo que hemos dicho. ¿Qué más quisiera saber? Sobre el mundo es ancho y ajeno, decir alegría, ¿me podría hablar un poco? Claro, ¿cómo no? Vamos a hablar sobre él. El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Es una producción de él que ya la ha venido madurando durante años. Recordemos una cosa, cuando nace Ciro Alegría, nace en 1909 y va a morir en 1967, donde nace en Huamachuco. Huamachuco es la Sierra de la Libertad, ¿no? Él ha trabajado en el campo, luego ha sido mandado a estudiar a Trujillo. El niño Ciro Alegría, cuando es enviado a estudiar a Trujillo, tiene un maestro de escuela. ¿Cómo se llama ese maestro? César Vallejo, ¿no? Entonces eso le va a quedar como huella a Ciro Alegría, lo va a impactar mucho la personalidad de Vallejo. También tenemos que Ciro Alegría ha escrito tres novelas, ¿no? La primera es Los ríos, no, perdón, estamos hablando de Los ríos profundos de José María Arguedas. ¿Cuál es la primera novela, me recordar, de Ciro Alegría? Una novela de los balseros del Marañón. La serpiente de Bien, oro. La serpiente de oro, exactamente. La serpiente de oro es una novela sobre los balseros del Marañón, ¿no? Sobre campesinos que navegan el Marañón en balsas. La segunda novela es Los perros hambrientos. Los perros hambrientos narra sobre una sequía, una desgracia para el campesinado, la sequía. Falta agua, no hay lluvias. Por lo tanto, las tierras comienzan a secarse, no producen, y tampoco hay ni siquiera agua para beber. Entonces, los campesinos que van muriendo de hambre en una región olvidada del país y sin ayuda de ninguna clase, tienen como testigos a sus perros. Los perros son personajes de una novela por primera vez en la literatura, ¿no? Entonces, Los perros hambrientos es una novela que tiene como personajes a los perros. Y a través de los perros nos enteramos de los sufrimientos que tienen los seres humanos durante la catástrofe de la sequía, ¿no? Luego viene una novela revolucionaria, que es El mundo de Sancho de Agén. ¿Y por qué le digo revolucionaria? Primeramente porque a mi modesto entender es la mejor novela de la literatura peruana. Entonces, eso de que Vargas Llosa es el mejor novelista del Perú, se lo cree Gasparín, pues no, de repente Snoopy, pero no, definitivamente yo estoy siempre pensando de que la mejor novela que he leído de autor peruano ha sido la novela de Ciro Alegría, El mundo de Sancho de Agendo. ¿De qué trata esa novela? Trata de una comunidad que se llama Rumi. La comunidad tiene un alcalde. Ese alcalde es un alcalde anciano que se llama Rosendo Maki y que por sus años y su sabiduría es muy respetado dentro de la comunidad. Rosendo Maki cree que los problemas de la comunidad van a ser resueltos a través de la vía legal. El hacendado Álvaro Amenábar constantemente arrebata las tierras de la comunidad de Rumi para ensanchar su territorio de la hacienda. Entonces, la lucha es contra los abusos del hacendado Álvaro Amenábar. Rosendo Maki cree que por la vía legal puede conquistar la justicia. Pero la justicia no está hecha para el indio, ¿no? La justicia está hecha para el hombre blanco. Y los jueces siempre van a dictaminar sentencias a favor del hombre blanco y en contra del indio. Y entonces, cuando buscan un abogado, el abogado termina estafando a la comunidad, engañando a la comunidad, defraudando a la comunidad. Entonces, luego, Rosendo Maki va a ser apresado por la policía, metido en una celda
golpeado tan duramente que fallece en la noche, ¿no? Este viejo sabio alcalde de Rumi falleció en la cárcel por una golpiza de la policía. Entonces, la comunidad de Rumi elige como alcalde a un tal Benito Castro. Benito Castro es un muchacho que viajó por todo el Perú y aprendió muchas cosas. Por ejemplo, cuando estuvo en el Callao, aprendió a crear sindicatos, a armar sindicatos, a hacer prensa obrera, ¿no? En el Callao aprendió. Y cuando regresa a su comunidad de Rumi, ¿no? En la Sierra de la Libertad, ¿no? Lo que se encuentra es que nada ha cambiado. Él ha cambiado, pero la comunidad no ha cambiado. Siguen los abusos, sigue la usurpación de tierra, sigue Álvaro Amenábar, el hacendado, amenazando con quitarle toda la tierra a la comunidad. De un momento a otro se la quita toda, por la fuerza. Entonces, la propuesta de Benito Castro es la resistencia armada contra los abusos del hacendado. Inmediatamente, ¿quién viene a auxiliar al hacendado? Por supuesto, la policía, con sus fusiles, ¿no? Y por razones numéricas y por razones de armas, la policía se impone a la comunidad de Rumi y asesinan a los comuneros, ¿no? Asesinan a los comuneros que se atrevieron a levantarse en armas contra el hacendado. Y así termina esta novela en una gran matanza de los comuneros de Rumi, ¿no? Eso es, no sé si te interesa algo más de la novela o de algo más. Sí, sobre el personaje Bismarck Ruiz, es sobornado por los gamonales. ¿Me podría contar un poco más sobre esa parte? Bismarck Ruiz es un abogado y los abogados quedan muy mal parados en esta novela y en muchas novelas, ¿no? No he encontrado hasta ahora una novela que hable bien de un abogado, ni en Rusia, ni en Inglaterra, ni en Francia. Los novelistas hablan bien de los abogados. Pero en este caso, el abogado Bismarck Ruiz en un determinado momento siente inclinación por ayudar a la raza indígena. Pero posteriormente, en pleno juicio con la comunidad de Rumi, el hacendado Álvaro Menábar compra la moral de Bismarck Ruiz, ¿no? Corrompe a Bismarck Ruiz. Bismarck Ruiz va a terminar estafando y defraudando a la comunidad de Rumi, ¿no? Entonces, en la novela se ve el tránsito de un abogado que pudo ser honrado en algún momento, pero que gracias al dinero cambió de equipo y se pasó al equipo del hacendado, a defender los derechos e intereses del hacendado y a defraudar la confianza de los comuneros indígenas, ¿no? Eso es Bismarck Ruiz. Profesor, una pregunta más. Dígame. Sobre en la comunidad de Rumi y cómo se van luego a la hacienda Humay. ¿Me podría Sí, contar eso? la hacienda Humay va a ser una hacienda vecina a la comunidad de Rumi, pero los comuneros se diferencian de los campesinos de la hacienda. Los comuneros se supone que son campesinos libres. En cambio, los campesinos de la hacienda son siervos al servicio del gamonal, ¿no? Entonces, en la comunidad de Rumi hay digamos, un bajo concepto que tiene sobre la combatividad que podrían tener los campesinos maltratados directamente por el hacendado y prisioneros en la hacienda, ¿no? Pero las comunidades luchan por sus tierras, mientras que la hacienda, sea Humay o cualquier otra, lo que hacen es usurpar las tierras de las comunidades indígenas, ¿no? Y Humay no se salva de eso, por si acaso, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Ok, de nada. Se preparan algunos alumnos para ingresar.
hemos terminado de explicar lo que ha sido el indigenismo en la narrativa peruana. Y la narrativa sobre el indio la hemos diferenciado en tres etapas: la etapa indianista, la etapa indigenista ortodoxa y la etapa del neoindigenismo. Y han sido explicados por lo menos dos autores aquí. Uno de ellos es Ciro Alegría y el otro José María Arguedas. Nos falta desarrollar, creo que no hay preguntas sobre eso en la separata, el tema de Manuel Escorza, lo cual nos gustaría hacer. Pero mientras tanto, vamos esperando a que los alumnos manifiesten sus preguntas.